Hola a todos, bienvenido a otro video de Botero Media. Hoy vamos a atacar uno de los problemas más grandes que tenemos en el marketing digital, sobre todo en e-commerce. ¿Y cuál es ese problema? Es el problema de la atribución. Queremos entender qué es la atribución, por qué es importante, cómo se mide, cuáles son los diferentes modelos que hay, qué problemas suelen haber, por qué suele haber ese tipo de cosas. Y bueno, la idea es tratar de entrar en todos los detalles de plataformas, de toda la información que nosotros tenemos, pues para poder responder mejor estas preguntas. Entonces, una de las cosas que suele pasar mucho es que muchas veces cuando nosotros hacemos actividades de mercadeo a través de los diferentes canales, vemos que hay plataformas que reportan mayores números de los que verdaderamente son. Hay plataformas que de pronto se acreditan resultados diferentes a lo que verdaderamente trae, y pues esa es la conversación de la atribución. Entonces primero vamos a empezar entendiendo qué es la atribución y cómo se mide. Entonces, o cómo funciona. Entonces, primero tenemos esta parte de acá que es la atribución y cómo funciona. La atribución es el proceso de identificar y darle crédito a qué acciones de mercadeo están trayendo resultado. Ejemplo, tú montas unos anuncios en Facebook Ads o montas una pauta en Google Ads y después de un tiempo te dice la plataforma como, oye, estas ventas llegaron por esta plataforma. O mandas un correo y el correo dice, mira, tantas ventas llegaron por este correo y este es el valor. Esa es la atribución, es poder asignarle crédito al canal de mercadeo. ¿Qué pasa? Es un poco complicada la información. ¿Por qué? Porque como las personas tienen muchas maneras de navegar y de interactuar con tu marca, muchas veces vemos que la atribución se puede ver repartida o se le puede dar crédito a muchas de estas plataformas. Entonces, la atribución en lo más sencillo, ya entendimos que es darle el crédito a las acciones de mercadeo dependiendo del touch point en el que están. Funciona de la siguiente manera. Acá tenemos una pequeña gráfica, una pequeña imagen donde nos muestra, digamos, el tiempo. Esta línea viene siendo tiempo. Cuando una persona interactúa con tu marca, sea que ve un anuncio o que hace clic en un anuncio, ya sea en Facebook o ve un anuncio en Google o en YouTube o lo que sea, la persona empieza a interactuar con tu marca y después hace una compra. La atribución lo que hace es que mira retroactivamente, ¿cierto?, de dónde se puede atribuir eso. Entonces dice el canal de Facebook, ok, yo hice tantas ventas, el canal de Google dice yo te hice tantas ventas, el canal de correo yo hice tantas ventas, y todas las plataformas o la gran mayoría de plataformas que utilizamos hoy en día para e-commerce pues tienen el tema, digamos, de la atribución. Entonces la atribución es asignarle el valor o el crédito a tal plataforma de que X objetivo o que X conversión vino por la acción que se hizo ahí. Entonces, para otra vez, entonces acá tenemos la línea de tiempo. El tiempo va pasando en días, entonces pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. A medida que va pasando ese tiempo, la persona va interactuando con tu marca en diferentes puntos, y cuando hace la compra, cada una de las plataformas, dependiendo de unas cosas que ya vamos a entrar, digamos, a revisar, se atribuye esa venta en específico. Entonces dice, esa venta vino gracias a mí. Como les dije, esto puede pasar omnicanal, Facebook, Google, YouTube, TikTok, correos, etcétera. Y lo último que hay que tener en cuenta en cómo funciona la atribución, funciona por medio de ventanas de atribución. ¿Qué significa una ventana de atribución? Es la instrucción que tú le das a la plataforma, o que hay veces las plataformas vienen por default de te dice, mira, yo la atribución me la voy a atribuir ya sea entre una ventana de 7 días, 14 días, 30 días, 60 días o 90 días. ¿A qué se refiere eso? Es decir, hay plataformas como Google que pueden pasar 90 días desde que la persona vio un anuncio, le hizo clic un anuncio y se lo atribuye. O hay plataformas como Facebook o TikTok que están, digamos, no sé, 7 días, 14 días, 28 días desde que las personas hicieron clic o vieron. Porque acordémonos que una persona en TikTok puede ver un anuncio y no comprar, pero después compra, y así es como TikTok se lo atribuye, o puede de pronto también hacer clic y comprar. Del cómo setear, digamos, digamos, las ventanas de atribución y el qué tipo de atribución sentar, eso es otra conversación para más adelante, pero lo importante es que vayan entendiendo qué es la atribución y cómo funciona. Buenísimo, entonces ya entendimos qué es la atribución y cómo funciona. Ahora vamos a ver de los diferentes tipos o modelos de atribución que hay. Modelos de atribución hay varios, pero esos son como los 7 principales que suelen haber, y esa sí es la instrucción que tú le das a la plataforma, dependiendo también de las opciones que tenga cada plataforma. ¿Para qué? Para que se pueda atribuir, digamos, esa acción de valor que queremos que se atribuya.
Entonces, el primero que ponemos acá es un tipo de atribución que se llama basada en datos. La atribución de basada en datos es una atribución algorítmica en donde lo que hace la inteligencia artificial es que distribuye uniformemente según el histórico de datos que tiene la atribución o la atribución que se va a dar, digamos, la plataforma. Entonces, la de basada en datos es como la más tecnológica, la que tiene, digamos, la parte de inteligencia artificial, que necesita un historial de datos. ¿Para qué? Para poder también hacer una buena proyección, un buen modelo sobre la atribución. La de último clic significa que la plataforma solo se va a atribuir en el último clic de la persona que tuvo con tu marca. Es decir, ponle que tú haces anuncios en Google Ads, ¿cierto? Por lo general esta viene siendo de Google Ads, pero ponle que tú haces anuncios en Google Ads y en Google Ads las personas interactúan con todos tus anuncios, sea uno de search, sea un video, sea lo que sea, pero en el último clic es cuando se va a atribuir la venta. Entonces es en el último clic que es previo a la compra, es muy encima. El primer clic viene siendo lo mismo, pero es desde que la persona hizo primer clic. Es decir, la persona vio un anuncio en, no sé, en YouTube o vio un anuncio en Google, le hizo clic, no compró, después hizo un montón de clics y después ya compró. Ahí se le atribuye según el primer clic. El time decay lo que viene diciendo es que le empieza a dar mayor protagonismo a las últimas interacciones que tuvo con tu marca. Entonces va teniendo diferentes interacciones, a las últimas le empieza a poner, digamos, un mayor peso. Una atribución lineal distribuye uniformemente cada una de las acciones. Basada en posición, por lo general es como una U, que como una U coge un porcentaje grande, digamos, para el último clic y otro porcentaje para el clic inicial. Y otros que es el view through, que es lo que les digo, que la persona ve el contenido, no interactúa y, digamos, ya en el tema de interactuar, pues le hace clic. Estos por lo general vienen siendo para Google, para Facebook y para TikTok. Uno en Google puede hacer todo eso, pero para Facebook y para TikTok sobre todo está A ver, para Google se recomienda más el basado en datos, dejarlo, digamos así, recomendado algorítmicamente basado en datos. Para Facebook y para TikTok el view through o el click through, es decir, sea que vio un anuncio o sea que hizo clic en un anuncio, se suele dejar. Entre más datos tenga la herramienta, pues mejor, para poder optimizar mejor las acciones. Entonces, bueno, esos son los diferentes modelos, tipos generales de modelos de atribución. Ya vamos a entrar al tercer punto. Antes de entrar en el tercer punto, que es importante tener en cuenta que dependiendo de la plataforma, el modelo y la ventana de atribución cambia. Entonces, para Google hay unas opciones diferentes que para las que hay para Facebook y que las que hay para TikTok. Entonces, es importante tener en cuenta y revisar la documentación de estas plataformas para tenerlo en cuenta. Ahora sí, ahora vamos a entrar en el tercer punto y es hablar un poquito sobre los problemas de la atribución. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy en día, por los canales, pues por así decirlo, tradicionales, la precisión en la atribución es menos del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un gap muy grande en la discusión de atribución y es uno de los problemas más grandes que hay hoy en día en el mercado digital. Ya vamos a hablar de el por qué pasa eso y también de qué tipo de herramientas hay para poder solucionar eso. Entonces, ¿por qué hay problemas con la atribución? El primer punto de los problemas con la atribución es porque el viaje del consumidor es muy complejo. ¿A qué nos referimos con que es muy complejo? Primero, una persona tiene muchos canales o tiene Facebook, tiene TikTok, tiene YouTube, tiene Google y son plataformas y empresas por aparte, lo que hace que el seguimiento y el crédito de la atribución se vuelva muy complicado y que no sea preciso por plataforma. También los tiempos por plataforma y la estacionalidad juegan un papel fundamental. El segundo punto es por el modelo de atribución que tú vayas a configurar. Dependiendo de lo que configures acá, dependiendo de la plataforma que escojas, hace también que haya una pérdida de datos o diferentes ventanas para atribuirse poder la venta. Ejemplo, si tú en Google le pones atribución de 90 días, pues va a poder darse un número más alto que lo que va a poder dar Facebook o que lo que se va a poder dar TikTok. ¿Por qué? Porque tiene una ventana más grande en la que puede atribuir más tiempo las conversiones. El tercer punto, y es uno de los más importantes, es el cross-device tracking. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como consumidores tenemos celulares, tenemos computadores, tenemos de pronto tablets,
Y lo que pasa es que poder llevar un seguimiento de tu proceso en el Customer Journey a través de los dispositivos es difícil. Lo que es Meta y lo que es TikTok tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas a Facebook o a TikTok o a Instagram desde cualquiera de los dispositivos, entras con un usuario y contraseña, lo que hace que todo se maneje dentro del mismo, digamos, ecosistema. Lo que hace, digamos, ese traqueo más fácil. Mientras que Google tiene más problemas. ¿Por qué? Porque tú cuando entras a cualquier dispositivo a través de Google no necesariamente ingresas por medio de tu cuenta, lo que hace que el traqueo sea más difícil. Adicionalmente, cuando tú pautas en Google tiene lo que es el Display Network y tiene los cientos de millones de aplicaciones y los cientos de millones de websites donde puedes entrar, donde Google no tiene la capacidad de traquear la información desde esas páginas. ¿Por qué? Porque esas páginas pues tienen su código y tienen sus cosas por aparte, y si no tenemos todo bien vinculado, pues ahí es donde pierden mucho poder. Entonces, en la parte del Cross Device Tracking, Facebook y TikTok tienen una mejor, digamos, tienen mayor capacidad por esa naturaleza de que tú entras por tu sesión y te puede hacer un traqueo más cercano que lo que tiene Google. Tú, digamos, en el Cross Device Tracking está el famoso API de conversiones de Facebook, que es la conexión de servidor a servidor entre tu página web o tu e-commerce y lo que viene siendo Facebook, y lo que permite que los datos sean más limpios. Para Google, al tener esa naturaleza de otras páginas, al tener esa naturaleza de no necesariamente tener que iniciar sesión para poder tener, pues pierdes la facilidad del traqueo. Siguiente punto, el tema de requerimientos de datos. Y cuando hablamos de requerimientos de datos, es muchas empresas, cuando son pequeñas o medianas, no tienen la capacidad o la plata o los recursos o el conocimiento para hacer buenas integraciones. La capacidad del equipo, hay veces creen que está bien instalado, pero no está verdaderamente instalado. Los negocios chiquitos de pronto no tienen el historial de datos que permita, digamos, atribuir bien las cosas, o no tienen, digamos, los recursos para poder atribuir eso. Entonces también eso es importante. Quinto punto, súper importante, y es las regulaciones de privacidad a nivel internacional. Acordémonos que sobre todo estas plataformas son plataformas que se rigen por los gobiernos principales, donde sus mayores anunciantes son Estados Unidos, son Europa, y estos, digamos, la Unión Europea y lo que viene siendo Estados Unidos, tienen unas políticas de privacidad muy estrictas que han ido, digamos, cambiando con el tiempo, que han hecho que las plataformas se adapten y, digamos, tengan que cumplir con esas políticas. Y el cumplir con esas políticas es por medio de mitigar la manera en la que pueden acceder a la información tuya como usuario. Entonces, digamos, Facebook salió con el API de conversiones, que es una manera de bypass o de sobrellevar ese problema que es de servidor a servidor, y digamos, hace que la data sea más fiable. Google, digamos, en cierto sentido, por lo que les expliqué ahorita, puede, en cierto sentido no. Entonces eso también hace que se haya perdido mucho y se haya limitado mucho la capacidad en la que se pueda tener, y que veamos diferencias. Y también, digamos, el time lag y el crédito por tiempo, y también diga pronto por consumo. Muchas veces, ejemplo, lo que pasa entre Google Ads y Google Analytics, o el GA4. ¿Cuál es la diferencia entre Google Ads y Google Analytics? Google Ads se lleva el crédito por el clic sobre el anuncio. Google Analytics se lleva el crédito o hace la atribución sobre la compra. Entonces, como son diferentes, digamos, o sobre la conversión, entonces como son diferentes la naturaleza, por eso es que se pierden los datos. Entonces, por eso acá nosotros hablamos de que la pérdida de datos hoy en día en la atribución es muy grande. Ahora, ¿qué es lo que uno debería mirar y cómo se debería revisar? Por eso siempre es muy importante revisar el Blended ROAS, o cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque eso nos va a tener un mejor criterio. Ya vamos a hablar un poquito de otras herramientas, pero ese es uno de los grandes problemas, y por eso esto lo tenemos acá. Tenemos que entender que por lo menos con esta información y con pruebas controladas vamos a poder empezar a resolver estos problemas, que ya lo vamos a tocar en el siguiente punto. Bueno, en el cuarto punto que continuamos, les vamos a hablar un poquito sobre las soluciones que podríamos tomar para atender el problema de atribución. Entonces, la primera solución, y es la más importante, es: ustedes siempre deberían llevar su métrica número 1 del e-commerce. ¿Que cuál es? Le hemos hablado muchas veces, es el Blended ROAS. Es decir, ustedes vendieron tanta plata, invirtieron tanta plata, ¿cuánto es el Blended ROAS de eso? Ese debería ser su KPI número 1. ¿Por qué?
porque ya sabemos todos los problemas que pueden haber. Entonces, si ustedes, según el taller de punto de equilibrio, definieron que para ustedes su negocio necesita para ser rentable un ROAS de 5, tienen que ver eso en el día a día, en la semana a semana. Es la métrica número 1, ver el blended ROAS o cuánto estoy vendiendo versus cuánto estoy invirtiendo en total entre todos mis canales. Ya con eso van a poder saber si el negocio está siendo sano o no está siendo sano, y ese, digamos, debería ser el KPI por el que se debería medir. Segunda solución que pueden hacer es lo que se llaman los famosos test controlados. ¿Qué es un test controlado? Un test controlado es, listo, voy a solo correr, digamos, por 2 semanas Facebook Ads. Después apago Facebook Ads y después solo por, no sé, por un mes voy a correr Google Ads. O después lo que voy a hacer es voy a apagar mis canales de Facebook, Google y solo voy a correr TikTok. Y después voy a apagar todo y solo voy a hacer correo electrónico o hacer orgánico. Entonces, por medio de los test controlados, pues uno puede darse una noción de qué plataforma verdaderamente se puede atribuir mejor la venta o qué funciona más. ¿Qué pasa? Eso tiene un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Tiene el riesgo del tiempo, las ventas y la estacionalidad. ¿A qué nos referimos con eso? Es, tú vas a hacer un test controlado, no sé, de Google por un mes. ¿Estás dispuesto a que tus ventas se caigan por un mes? Esa es una de las grandes preguntas que hay que hacerse. Entonces, el riesgo del tiempo y también de la estacionalidad, porque de pronto tú haces, no sé, una prueba controlada por Facebook, pero es una temporada alta, o haces una prueba controlada en Google cuando es una temporada bajita, entonces empiezas a comparar peras con manzanas y pues no es una buena comparación. Entonces, el tema de los test controlados es una manera en la que se puede hacer, pero pues tiene, digamos, sus fallas. Y la tercera manera, que es la mejor manera que existe hoy en día, hay herramientas de hiperatribución. ¿Cuáles herramientas son de las hiperatribución? Nosotros recomendamos 2 herramientas. La primera, que se llama Triple Whale, que es una herramienta que se vincula naturalmente con Shopify. Yo lo recomiendo para negocios que vendan más de $25,000 al mes. Entonces, si no estás en ese nivel, todavía no vale la pena pagarlo, porque estás pagando planes más o menos de entre $150 a $500 mensuales puedes estar pagando, dependiendo del plan que escojas. Pero ¿por qué sirve, digamos, una herramienta como Triple Whale? Que los invito a que la investiguen. Es porque el tracking lo puedes hacer de servidor a servidor en cada uno de los casos y puedes mejorar la información, y adicionalmente ellos usan herramientas, digamos, de Machine Learning para pronosticar y modelar mejor digamos, esa posible atribución que puedas tener. Ahorita pues, no les voy a vender la plataforma ni nada, pero investíguenla, muy buena. Y ya si quieren dar un paso más adelante de una mejor herramienta, se llama Northbeam. Esta cuesta son para negocios que vendan más de $100,000 al mes. Esta sí es un poco más cara, esta te cobra, digamos, por page views, te puede estar costando $1,000, $2,000 mensuales, entonces es una herramienta costosa, pero es una herramienta que te va a pedir hiperatribuir y ver granularmente qué es lo que está pasando. Y adicionalmente tiene diferentes modelos de atribución, o sea, te vincula todo en uno, es como el Ferrari, por así decirlo, digamos, de lo que viene siendo atribución, pero son para negocios que ya tengan un nivel mucho más avanzado. Entonces, estas son como 3 soluciones. Para mí, la primera, siempre sigue tu blended ROAS y digamos, con eso ir tomando decisiones. Segundo, pues empezar a hacer todos controlados, pero pues tiene su riesgo y hay que ver cómo mitigar ese riesgo. Y tercero, son herramientas de hiperatribución. ¿Qué hay que saber? Hay que tratar de navegar con el 60% de la información. Con el 60% de la información, ¿qué aprendizajes puedo sacar? Porque les digo, muchas veces nosotros vemos que Facebook está reportando por debajo y apagas Facebook y se te bajan las ventas, y son cosas que pasan mucho en el e-commerce. Ahora, por último, ya para terminar el video, les tengo digamos, una comparación de los pros y los cons de, digamos, 5 plataformas. Entonces vamos a hablar de Google Ads, Google Analytics 4, Meta Ads, TikTok Ads y Omnisend y Klaviyo, que son las herramientas de email que más utilizamos. Entonces, Google Ads. ¿Cuáles son los pros de Google Ads? Primero, la reportería, el dashboard que tiene un dashboard muy completo, tiene un montón de opciones donde uno puede ver, digamos, diferentes criterios, que eso es muy bueno. Segundo, pues también utiliza, digamos, la inteligencia artificial para hacer modelos y el machine learning para hacer modelos, que eso también es bueno, y digamos, es un ecosistema muy robusto. Google pues tiene todo lo que es el Google Audience Network, sus plataformas como YouTube, como Google, bueno, en fin, que pues digamos hace que haya mucho consumo y mucha gente en eso. ¿Qué es lo malo? Que en la reportería, digamos,
va a haber unas métricas diferentes y digamos, va a haber una disparidad de datos muy grandes entre las plataformas que son dueñas de Google y las plataformas que son de terceros. Acuérdense que uno por Google puede montar pauta en millones de páginas web o en millones de aplicaciones y demás, y muchas veces Google no va a poder medir esa información. Entonces, una campaña que tú montas de pronto por display no va a tener el mismo rendimiento que una campaña de pronto de search. ¿Por qué? Por la naturaleza también de cómo está buscando la persona y de dónde se está mostrando el anuncio. ¿Qué más tiene? Digamos, la dificultad, lo que les digo, la dificultad de traquear la información en páginas que no son de Google. No se puede customizar tanto digamos, en modelos de atribución y de ver datos, como que aparece diferentes ventanas, pero no se puede customizar tanto. El problema de los cookies es un problema muy grande para las personas que navegan en browser, porque las cookies, pues digamos, hoy en día ya no se pueden y eso va a tocar quitarlo. Entonces, digamos, eso tiene un punto. Y lo que les digo, también un problema es que puede estar reportando de más o puede estar reportando de menos. Ejemplo, una campaña de branded search, que es de búsquedas de tu marca para proteger tu marca, se puede llevar un montón de crédito y puede decir, oiga, estoy vendiendo un montón con esta campaña, pero ese tráfico, de dónde lo está trayendo la gente, cómo está conociendo tu marca. La está conociendo porque entra directamente y lo hace, no lo creo. De pronto lo está viendo por Facebook, de pronto lo está viendo por TikTok, entra a Google y le pone ahí, y lo que hace es que se lleva el crédito de la venta. O underreport, porque, ejemplo, digamos, estas campañas, no sé, de pronto un shopping estándar o de pronto una campaña donde lleva mucho tráfico a tu sitio web, pero digamos la ventana de atribución, el modelo de atribución digamos, no está bien correcto, pues de pronto te reporta por debajo y las ventas se pueden estar acreditando, digamos, a otro tipo de campañas. Ejemplo, ellos también por eso montaron la campaña del PMax, porque la campaña del PMax les permite tener muchos más puntos de contacto para atribuirse las ventas. Entonces, una campaña de shopping estándar te puede traer mucho tráfico calificado, si digamos la tienes bien montada, pero se puede estar llevando la venta, la de Performance Max por la naturaleza. Entonces, digamos, ese es uno de los cons de Google Ads, y es que compite mucho entre las mismas campañas por la naturaleza de las plataformas que son y no son de Google. Siguiente, Google Analytics 4. Lo bueno es que tiene una integración directa con Google Ads. Ya sale una integración directa con Facebook, que eso es bueno. Te puede ver, digamos, el comportamiento del usuario y te permite analizar datos. ¿Qué es lo complicado? Que puede ser a veces difícil de montar, un conocimiento técnico amplio, entonces pues eso puede ser un tema. Y el tema, digamos, que puede haber unos gaps de datos muy grandes entre una y otra plataforma por la manera en la que unas plataformas miden y la otra plataforma mide. Entonces puede haber una disparidad de datos. Entonces el haber una disparidad de datos pues te va a generar confusión entre los canales. Esto va a generar mucha confusión y hay que saber interpretar la data de cada una de las cosas. Siguiente, Meta Ads o Facebook Ads, que lo bueno que es cross device, entonces sea desktop, tablet o mobile, pues es más fácil de traquear. Tiene muchos años, mucha data, mucho histórico de data, que eso pues permite que la inteligencia artificial sea más precisa y pues permita, digamos, tener mejores modelos de atribución. Te permite medir el user engagement y pues lo que te digo, puedes verlo por views o por clics. ¿Qué es lo que pasa? Pues que solo dependes de las plataformas de Facebook. Tenemos, digamos, el problema de la privacidad, que aunque tenemos igualmente la API de conversiones, pero pues la privacidad de ciertas personas que lo tienen pues no se puede medir. Y lo otro, que puede estar reportando por encima o reportando por debajo. Ejemplo, de pronto si tú ya eres una marca muy establecida, se puede estar reportando por encima porque pues tú de pronto inviertes más y puede traerse más crédito. Si eres una marca chiquita, de pronto se puede estar reportando por debajo. También hay que tener cuidado, pero puede pasar ese tipo de cosas. TikTok, igual que Facebook, cross device, views y clics, y tiene muy buenas métricas de engagement, que lo que pasa que es una plataforma menos madura y tiene un problema, digamos, de privacidad que lo que viene siendo TikTok, Meta. Y por último ya tenemos lo que es correo, que es Omnisend y Klaviyo. Lo bueno es que es data de primera mano, lo puedes ver por views y clics, puede ser un single touch o multi-touch, que lo único que puede pasar acá también en correo es que también se puede reportar por encima. ¿Por qué? Porque de pronto vi un correo, dependiendo cómo lo tienes, y pues tienes toda una estrategia de mercadeo por otros lados y pues también se lleva a la venta. Entonces por eso hay que tener cuidado. Siempre lo más importante es llevar su métrica número 1. Cuando hablamos de la métrica número 1, el Vended ROAS. ¿Cuánto vendí sobre cuánto invertí? ¿Listo? Test controlados. Y bueno, ya en un siguiente paso, de pronto ya la herramienta de hiperatribución, que les recomiendo que las investiguen.
Todo lo que les acabo de contar es un conocimiento, yo diría que básico pasando a intermedio, creo que les da unas buenas cosas, pero ya si quieren aprender de cada plataforma tiene muy buena documentación sobre sus modelos de atribución. Es importante que indaguen, que lo miren en profundidad y que vayan entendiendo eso. Y lo que les digo, este problema es un problema que tiene todo el mundo, no son solo ustedes, lo tiene la gran mayoría de las empresas y demás. Herramientas como estas nos sirven para cerrar ese gap, pero pues si no estás en esos niveles de venta, pues tienes que ver cómo navegar la ola. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse, compartan, cualquier comentario que tengan, pues se los vamos a responder y nos vemos en una próxima ocasión.